Soy el abogado Paolo Aldea, profesor del módulo de Derecho Constitucional. Ingresamos ahora al tema 13 de este módulo. En este tema vamos a conocer algunos aspectos puntuales y relevantes del proceso constitucional. Comencemos por las medidas cautelares. ¿Existen medidas cautelares en los procesos constitucionales? Sí. El legislador de 2004 ha regulado 3 tipos de medidas cautelares, o mejor dicho, 3 tipos de procedimientos cautelares. Un procedimiento ordinario, un procedimiento cautelar dirigido contra actos administrativos municipales y regionales, y un procedimiento cautelar dirigido contra normas autoaplicativas. Veamos algunos aspectos puntuales de cada uno de estas 3 formas o 3 procedimientos cautelares que regula el Código Procesal Constitucional. Procedimiento ordinario. 1. No tiene conocimiento de la contraparte, o sea, inaudita parte. No hay la intervención del Ministerio Público y, ojo, su apelación es sin efecto suspensivo. Procedimiento cautelar contra actos administrativos regionales y municipales. Se corre traslado por término de 3 días, o sea, no es inaudita par. Se prevé la intervención del Ministerio Público y bueno, el pedido cautelar se hace ante el juez. Contra normas autoaplicativas. Sin conocimiento de la parte demandada, no hay intervención del Ministerio Público y la apelación es con efecto suspensivo. El Código regula una consulta ante la Corte Suprema si es que la norma tiene un rango de ley. Vean ustedes entonces, podría ser pregunta en un examen de selección en cuál de ellas interviene el Ministerio Público. La intervención del Ministerio Público está reservada únicamente al proceso cautelar contra actos administrativos municipales y regionales. La apelación del cautelar ordinario y del cautelar contra normas autoaplicativas es diferente, vean ustedes, sin efectos suspensivos y con efectos suspensivos. Otro tema relevante en el proceso constitucional es el referido al famoso RAC, el recurso de agravio constitucional. Ese recurso que permite a la parte o a las partes instar o recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, inicialmente el recurso fue previsto como un recurso, digamos, ordinario. Sin embargo, han existido desarrollo jurisprudencial e incluso reformas normativas que han ido modificando el tratamiento del recurso de agravio constitucional. Por ejemplo, ahora se prevé la posibilidad de que el tribunal dicte las famosas sentencias interlocutorias denegatorias, en las cuales puede calificar negativamente el recurso de agravio constitucional, sobre todo por un requisito clave, que es la ausencia de una especial trascendencia constitucional de la controversia. Hoy por hoy es la mayor razón o el argumento más utilizado en las sentencias interlocutorias denegatorias para rechazar los recursos de agravio constitucional. Por eso es muy importante conocer esto, la especial trascendencia constitucional de la controversia. Veamos las siguientes ideas. Procedencia. Procede en principio solo frente a resoluciones denegatorias, infundadas o improcedentes de segunda instancia. La jurisprudencia ha ido desarrollando mucho más allá. Excepcionalmente procede frente a resoluciones estimatorias cuando el agravio constitucional es en favor de precedente, cuando el agravio constitucional se da en caso de tráfico ilícito de drogas, cuando el agravio constitucional es verificador de la homogeneidad del acto lesivo y cuando el agravio constitucional se da en casos de terrorismo. Vean ustedes, la Constitución y el propio Código ha establecido que el RAC solo procede contra sentencias denegatorias, infundadas o improcedentes de los procesos constitucionales. Es decir, si el proceso tiene en segunda instancia una sentencia estimatoria, no se podría pensar o no podría ser posible recurrir vía recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Empero, la jurisprudencia ha desarrollado, ustedes han visto, algunas excepciones. El RAC en favor de precedente.
el RAC en casos de tráfico ilícito de droga, el RAC para la represión de actos homogéneos y finalmente el RAC en casos de terrorismo. Volvamos a la lámina. Vean ustedes en esta lámina que la sentencia del Tribunal 987-2014 PA ha establecido o ha desarrollado lo que venía diciendo, las sentencias interlocutorias denegatorias, cuando se carece de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Y finalmente, sea decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente similares o iguales. Entonces, es clave conocer estas sentencias interlocutorias denegatorias, cuándo procede las sentencias interlocutorias estimatorias, o denegatorias mejor dicho, porque, repito, es una forma de calificar el recurso liminarmente y de pronto rechazar o estimar el recurso de agravio constitucional. Si se estima, entonces se pasa a un tema de fondo para poder conocer el fondo de la controversia constitucional. Un tercer tema que quisiera abordar en este capítulo es lo referido a la represión de actos homogéneos, una figura introducida por la jurisprudencia constitucional y que permite que el favorecido con una sentencia constitucional, se entiende estimatoria, no se vea obligado a transcurrir por otro proceso constitucional si es que se verifica una situación, un acto lesivo similar u homogéneo al que ha sido objeto de revisión en el primer proceso constitucional. Para evitar volver a transitar en otro proceso y hacer que el juez vía ejecución revise una nueva lesión o amenaza similar a la que ha sido objeto de protección, existe la represión de actos homogéneos. Si podemos presentar la lámina, van a ver ustedes para qué sirve la represión de actos homogéneos. Se busca evitar que si se obtuvo un pronunciamiento favorable, estimatorio en un proceso constitucional, se deba acudir a interponer una nueva demanda en caso de que la vulneración o amenaza se genere por actos sustancialmente homogéneos a los que motivaron el primer proceso constitucional. Queda claro entonces cuál es la finalidad de esta represión. Entonces, favorece a quien ha obtenido una sentencia estimatoria pero es víctima o sufre una nueva violación o amenaza con una conducta, un acto lesivo sustancialmente homogéneo al que ha sido objeto de revisión y protección en un proceso anterior. En la lámina también van a encontrar ustedes cuándo se configura un acto sustancialmente homogéneo. Y es mejor responderlo en los términos del Tribunal Constitucional, que en la sentencia 5033-2006, acción de amparo, fundamento jurídico 4, ha establecido lo siguiente. Se deberá prestar atención a determinados supuestos, tales como la identidad material del acto considerado lesivo en la sentencia y el derecho lesionado con el acto sobreviniente. En ese sentido, el acto sobreviniente, que puede ser una acción o una omisión, debe tener la misma consecuencia gravosa en la esfera subjetiva de la persona, es decir, ocasionar la misma situación jurídica del acto lesivo originario. Nota: el órgano jurisdiccional competente para conocer de estos pedidos es el de ejecución. Es el juez que conoció la demanda en primera instancia conforme al artículo 60 del Código Procesal Constitucional. Entonces, la jurisprudencia habla de algo: identidad material del acto y del derecho. Entonces, identidad material del acto lesivo e identidad respecto al derecho afectado, que tiene que haber una coincidencia sustancial con el que ha sido objeto de revisión en el primer proceso constitucional. Un cuarto tema que debemos conversar es lo referido al estado de cosas inconstitucionales, una institución heredada de la jurisprudencia colombiana y que permite que la magistratura constitucional, que conoce de un proceso constitucional de la libertad, pueda en el seno de un proceso constitucional concreto pronunciarse sobre la posible violación
o vulneración masiva del derecho que es materia de revisión, del derecho afectado o lesionado. En la lámina que presentamos van a ver ustedes, lo comentaba, el origen está en la Corte Constitucional Colombiana, caso sentencia de unificación número 559, prestación de unificación social. En el Perú, el antecedente, más remoto se da en el proceso de habeas data interpuesto por Julia Eleysa Arellano Sequén, sentencia 2579-2013. Es necesario establecer una aproximación a la definición del estado de cosas inconstitucionales. Se puede definir como una situación de hecho, generada por una acción u una omisión que despliega efectos colectivos masivos en la lesión o en la amenaza de derechos fundamentales. Volvamos a la lámina y en ella van a encontrar entonces el siguiente concepto: conjunto de situación de hecho, como acciones u omisiones que van a generar una violación de naturaleza colectiva de los derechos fundamentales, ya sea por parte de una institución pública al desplegar una conducta sistemática y renuente contraria a la Constitución. Es evidente entonces que nos encontramos ante una situación generada por el propio Estado incompatible con el canon de protección y de control de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional no solamente ha hecho referencia al estado de cosas inconstitucionales, sino ha establecido presupuestos necesarios para que se aplique el estado de cosas inconstitucionales. Volvamos a la lámina y van a encontrar ustedes allí 5 presupuestos. 1. Que la vulneración sea masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecten a un número significativo de personas. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demande un esfuerzo presupuestal adicional importante. Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. Esos han sido entonces los presupuestos materiales que autorizan al Tribunal Constitucional en un proceso concreto de la libertad poder dictar o establecer que respecto a esta conducta estatal existe un estado de cosas inconstitucionales. Otro tema controversial en la justicia constitucional es el referido al amparo contra normas legales. No cabe ninguna duda que el inciso segundo del artículo 200 de nuestra Carta Política establece la posibilidad de interponer una acción de amparo, o sea, un proceso de amparo contra normas legales. A su turno, el Tribunal Constitucional ha establecido una diferenciación entre las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas. ¿Qué significa esto? Significa de que hay dos tipos de normas. Aquellas que por sí solas pueden producir efectos jurídicos y aquellas que necesitan normas de desarrollo para que puedan surtir efectos. Necesitan ser reglamentadas, por ejemplo, para que recién a partir de su reglamento puedan producir efectos jurídicos y puedan aplicarse en la vida real. Entonces, normas autoaplicativas no requieren de normas de desarrollo de reglamentación y las normas heteroaplicativas son aquellas que sí requieren. El Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar de que el amparo contra normas legales solo procede contra normas autoaplicativas, es decir, contra aquellas que no precisan, no requieren de un desarrollo normativo reglamentario necesarias para su aplicación porque están produciendo efectos inmediatamente estas sean vigentes. Es decir, la norma autoaplicativa ya produce efecto desde su vigencia y por tanto solo contra estas se puede interponer el amparo. El amparo contra normas legales solo se da contra normas autoaplicativas. En la lámina quisiera compartir con ustedes un criterio establecido por el Tribunal Constitucional. Veamos.
Posteriormente, mediante ley número 28946, se modificó el artículo 3 del Código Procesal Constitucional para determinar que cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá además la inaplicabilidad de la citada norma. Hemos conocido entonces algunas situaciones controversiales en la justicia constitucional: el recurso de agravio constitucional, las medidas cautelares, la represión de actos homogéneos, el estado de cosas inconstitucionales y lo último, el amparo contra normas legales. Cada una de ellas tiene particularidades que en mi concepto son muy importantes y estratégico de conocerlos para un examen de selección.